Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí siguiendo con nuestro estudio bíblico. Hoy terminamos con el libro de Gálatas, capítulo 6. Gloria al Señor. Y como hemos visto en este libro de Gálatas, el apóstol Pablo estaba lidiando con unos problemas que hubo en la iglesia, como unas doctrinas erróneas que se estaba metiendo en la iglesia. Ya hemos visto esto. Ahora estamos en el último capítulo donde Pablo se despide a los hermanos, pero en este capítulo también hay cosas muy importantes que nosotros nos conviene también prestar un poco de atención. Y estamos con la palabra, como siempre, venimos aquí para estudiar la palabra y la queremos leer. A esto venimos, ¿verdad? A ver lo que dice el Señor Jesús a su pueblo. Gálatas capítulo 6 dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea tú también, que tú también seas tentado. Wow. Ahí empezamos con algo tan importante, tan básico para la iglesia como el hermano Pablo está tratado con muchas cosas en su vida en la iglesia y pleitos y como suceden en todos los días, ¿verdad? Hasta el día de hoy igual. Pero aquí nos da, yo lo veo como un mandamiento, no solamente un consejo, pero como que así lo tenemos que hacer. Si encontramos en algún hermano en pecado, en alguna falta, que está haciendo algo malo, que no anda bien conforme a la ley de Dios o lo que sea, sorprendido en alguna falta, dice, nosotros que somos espirituales, nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar a esa persona en la manera que podemos, ¿verdad? Ayudándolo, pero no, condenando a la persona, sino para ayudar a la persona. Y aquí dice, vosotros que sois espirituales, restauradle a esa persona con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado o que en el proceso de corregir a su hermano, tú mismo caigas en pecado y en falta ante Dios, ¿va? Entonces nos está diciendo que si vemos algo que está mal en un hermano, que nosotros pues vamos a ayudar a ese hermano, le vamos a aconsejar, pero siempre de mansedumbre, siempre en amor. De eso es lo que también he mencionado varias veces aquí también en estas clases, que esa es la manera que funciona mejor cuando hay una situación en que se tiene que lidiar. No es que estamos como ah, pasando encima de faltas o de pecados, no, pero venimos con ese espíritu de mansedumbre, un espíritu de amor, reconociendo que nosotros también no somos perfectos, que hay pecado también en nosotros y si nosotros fuéramos a condenar a esa persona que anda en pecado, la Biblia dice, si tú condenas, serás condenado. Si tú juzgas, serás juzgado. Entonces no venimos con ese espíritu de juzgar o condenar a nuestro hermano o hermana, sino de ayudarlo, de amarlo, de consejerlo, ¿verdad? En cuanto nosotros podamos. Y también en 1 de Juan, capítulo 5 habla de algo muy parecido cuando dice, si nosotros encontremos a un hermano en pecado, que oremos por ese hermano y el Señor lo va a corregir y lo va a restablecer, ¿verdad? Entonces, am, esto es algo muy importante. Y lo que vemos muchas veces en las iglesias, que a nosotros nos encanta corregir a nuestros hermanos en Cristo, pero con un espíritu que es como un poco fuerte, un poco crítico, ¿verdad? Que estamos como, queremos, como, no sé, tal vez mostrarnos a nosotros como algo santo, no sé, pero la verdad ha habido mucho daño hecho en la iglesia a otros hermanos que están pasando por situaciones difíciles
Y cuando vienen a la iglesia buscando ayuda y compasión y comprensión, lo que encuentran muchas veces es juicio. Y eso no tiene que ser en la iglesia de Cristo, que donde Cristo nos dijo que nos améis los unos a los otros, así como Él nos ama a nosotros. Y mire, cuánto Él nos ha perdonado a nosotros, cuánto Él nos ha ayudado a nosotros. Y si nosotros somos, y Cristo es nuestro ejemplo en la tierra, nosotros tenemos que hacerlo como Él lo hizo. Y cuando veo ni aún con Judas le habló con condenación, ni con crítica, no, ni con cosas así, sino que siempre le trataba con amor y compasión y con todos, ¿verdad? Y los únicos en que el Señor por fin se enojó fueron los mismos fariseos que se creían religiosos, que se creían como los santos. Con estos el Señor se enojó y les habló fuerte. Y no seamos nosotros, hermanos, como estos fariseos, que nos pensamos a nosotros como santos y como justos y como correctos y como, ¿verdad? Que nosotros sabemos la verdad y los demás están mal y nosotros tenemos que corregirlos y ponernos a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y en el proceso condenar a nuestro hermano por la falta que se encuentra en su vida. Yo le he visto, aún en nuestra iglesia, que hay hermanos que por juzgar a su propia hermana salieron de la iglesia diciendo, no podemos congregar en una iglesia donde hay pecado. Lo siento, pero hay pecado en todas partes. Y aún en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos como dice aquí, o bueno, mejor dicho, aquí hay un consejo de parte del apóstol Pablo que nos ayuda cuando nos encontramos en situaciones donde hay faltas en la vida de otros hermanos. Y que dice, no es que estamos, recibiendo el pecado ni perdonando el pecado, sino que les queremos restaurar con el espíritu de mansedumbre. Restaurar cómo? En los caminos del Señor, ¿verdad? En los caminos de justicia, pero no venimos con ese juicio, ¿verdad? Porque si hacemos esto en vez de restaurarlo, lo que muchas veces sucede es que ellos se van y luego se pierden. Puede que se pierden. ¿Y por qué? Porque usted le acercó con ese espíritu de juicio en vez de este espíritu de mansedumbre, de amor y tratando de ayudar a esa persona a restablecer su vida en los caminos verdaderos del Señor, ¿va? Entonces, la primera oración aquí es algo tan importante y tan poderoso para la iglesia, para que la iglesia crezca y para que se mantenga y para que los hermanos no se pierdan. Entonces, lo pongo delante de ustedes. Y bueno, y mire lo que dice aquí, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo hablando del mismo tema, ¿verdad? Si vemos uno que está en alguna falta, nos cae a nosotros sobrellevar estas cargas a nuestros hermanos mientras que ellos están caídos, mientras que ellos están en una situación débil o está aún en pecado, ¿verdad? Nosotros venimos y queremos ayudar a estas personas, bendecir sus vidas y hacer que Dios se manifieste, ¿verdad? En ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Un segundo. Ok, vamos a seguir aquí luego. ¿Qué dice? Porque el que se cree ser algo, ¿cuántos de nosotros creemos que somos algo, pero no siendo nada? Es la verdad, los que se creen algo no son nada, la verdad, así es. Y no importa quién es, lo más famoso. Si a sí mismo se engaña. Entonces, otro consejo para nosotros, que nosotros que estamos en Cristo, no pensemos de nosotros mismos mayor de lo que debemos, ¿verdad? No pensemos a nosotros, wow, yo soy alguien, yo soy grande, yo soy, ¿verdad? Una persona usada por Dios. No, no.
ah, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Y luego, si nosotros nos humillamos delante de Dios, ¿qué dice la palabra? El mismo Padre nos exalta, ¿verdad? Nos levanta. Pero si nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos, ¿qué dice la palabra? El mismo Dios nos humilla a nosotros. Mucho mejor humillarnos a nosotros mismos primero, ¿verdad? Que el Señor nos humilla a nosotros. Y le digo, esto también lo he encontrado en mi propia vida cuando veo que el Señor está moviendo y uno como quiere servir al Señor y quiere ser usado por Dios y quiere más oportunidades de ser usado y uno empieza a buscar y empieza a pensar, bueno, empieza a pensar que uno es algo, ¿verdad? Que uno puede, que Dios está con uno, pero la verdad no es así. Nosotros nada somos y la palabra declara nada podemos fuera de Cristo. Todo es que cuando estamos en Cristo y Cristo en nosotros es cuando Él se manifiesta y nosotros también por el humillarnos a nosotros somos levantados por el mismo Señor Jesús. Le digo, este es algo muy peligroso. Me acuerdo de testimonio de un famoso evangelista y que y el Señor lo estaba usando grandemente y ya empezaba a tener sus campañas donde llegaban miles y 10,000 y ya era una persona conocida y digamos medio famosa, ¿verdad? Y el Señor le habló a esa persona y le dijo, este es el momento más peligroso de tu vida, más peligroso. ¿Por qué? Porque si Él reciba la gloria, si Él reciba este elogio, digamos, de los hombres, va a perder el espíritu, va a perder lo que Dios quiere y puede hacer con Él. Es donde el enemigo viene y toma control y así luego hemos visto a personas famosas que se han caído, que se han metido en pecado, que se han, ah, am, pues se han caído, ¿verdad? Por ponerlo así. ¿Y por qué? Es porque este, no se han mantenido humildes. Es algo tan importante. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hermanos, no nos engañemos. Le comento que, bueno, igual, ¿verdad? Que el mismo Señor me habló directamente a mi vida, justo a este tema, y me dijo lo mismo, que no busques grandezas, te doy tu vida por botín, ¿verdad? Tu vida solamente, ¿verdad? Entonces nosotros pues seguimos a Cristo, pero honrando a Él, sirviendo a Él y humillándonos a nosotros y soportando, como dice, a nuestros hermanos que caen y seamos nosotros realmente los hijos de Dios. Así que dice cada uno, someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respeto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermano, esto no es un consejo sabio. Esto es algo que yo digo que es fundamental, necesario para uno que quiere servir a Cristo. Es tan importante que nosotros sometemos a prueba a nuestra propia obra, que nosotros juzguemos a nosotros mismos, no a los demás, sino a nosotros, que examinémonos a nosotros mismos, a nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, de nuestro espíritu, los motivos, ¿verdad? Que hay en nosotros, si queremos gloriarnos o si queremos humillarnos de Dios, es tan importante que nosotros examinémonos a nosotros mismos y que nos juzguemos a nosotros mismos y que nos arrepentimos ante Dios cuando encontramos algo, pedimos al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo a examinar mi vida
Si hay algo en mí que no te agrada, ayúdame luego a quitarlo de mi vida, porque quiero ser justo delante de, de tus ojos, ¿va? Y digo, creo, si no me equivoco, hay una palabra que dice que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados. O sea que cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos para sacar estas cosas y estar en orden delante de Dios, luego Dios no nos juzga porque ya lo hemos hecho. Pero si nosotros no lo hacemos, luego viene el juicio sobre nosotros. Tú te pensabas algo y no eres nada, ¿verdad? Como dice aquí en versículo 3. Tú, en vez de ayudar a tu prójimo en falta, tú lo condenaste, ¿verdad? Y luego viene ese juicio sobre nosotros. Entonces, les digo esto, versículo 4, ah, como una, ¿qué es la palabra? Como enseñanza, pero como un ah, principio para su vida, de que nosotros nos sometemos a nosotros mismos a prueba, que nos examinemos a nosotros mismos. Y hermanos, que lo hagamos diariamente, cada día. Tal vez cuando se acueste, usted le pide al Señor, Señor, ¿qué hice hoy que te agradó y qué hice hoy que no te agradó? Y ayúdeme a cambiar cualquier cosa que no te agrade, ¿verdad? Cosas así, para que estemos pues siempre en los caminos de justicia. Y la palabra dice, Salmo 23, que Él nos guía en la senda de justicia por amor a su nombre, porque su nombre es glorioso. Y nosotros que llevamos el nombre de Jesús, tenemos que ser, dar un buen testimonio de nuestro Dios y Padre. Entonces, por el amor a su nombre, Él nos va a ayudar, nos va a guiar también por amor a nosotros, también, ¿verdad? Pero nos ayuda y nos disciplina, nos corrige, nos bendice, ¿verdad? Porque nos sometemos a nosotros mismos a esa prueba, ¿verdad? Entonces, mire, estos primeros cuatro versículos de este último capítulo 6 de Gálatas tiene tanta instrucción para nosotros si queremos andar como buenos hijos e hijas de Dios. Así que se los recomiendo, hermanos, que no solo que lo lea, pero que lo haga, que lo aplique a su vida, porque esto es algo importante, muy importante para nosotros. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué está diciendo? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Está hablando de que nosotros honremos a nuestros pastores, que honremos a los que nos están instruyendo, ayudando en nuestro caminar. Es y que hagamos partícipe de toda cosa buena a esas personas. Puede ser muchas diferentes maneras de que nosotros podemos este, ah, traer una bendición a la persona que nos está enseñando. Ah, Obviamente los podemos bendecir con dinero, que es algo que todos necesitamos. No es un pecado, no es mal que uno que le instruye recibe algo para su trabajo en el Señor. Eso no es algo que es contra la ley de Dios. Am, pero tampoco no queremos que alguien que me esté buscando ganancia, que le está enseñando por ganancia, tampoco deseamos esto. Pero si alguien le está bendiciendo, no es un pecado, no es mal de que usted le bendiga en algo, ¿verdad? Acabo de ir a unas conferencias este año, en diciembre, en enero. Hubo un costo para ir a las conferencias. Y yo no lo veo como mal, aunque uno también dice que la palabra es dada gratuitamente, ¿verdad? Y cuando voy no pido nada, voy ofreciendo, pero también se entiende que hay gastos y que
estos que vienen y dan de su tiempo, pues merecen algo, ¿verdad? Entonces también. Pero también en otras formas he recibido regalos de parte de los hermanos que no esperaba, no pedía, no tenía idea, pero de repente me vienen y me bendicen con algo, ¿verdad? ¿Y qué puedo decir? No, 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 no lo quiero, que porque yo sirvo a Cristo sin pago, ¿verdad? Pero luego ellos se sienten ofendidos y dañados. Entonces uno recibe la bendición porque lo dan de corazón, ¿verdad? Y aquí la palabra indica que esto no está mal, es algo bueno. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay personas cuando vienen, llegando, tal vez vienen predicando y le demos alojamiento. Es una bendición, ¿verdad? Que podemos dar a la persona. O pagamos su hotel también, si no tiene lugar en su casa. Es una manera de hacer partícipe, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo. Y también vemos, también por la escritura, que cuando uno hace esto, y luego Dios nos bendice a nosotros, porque estamos mostrando el deseo, la generosidad, el deseo de dar regalos a Dios y también a los que sirven a Dios. Y el Señor ve esto, ¿verdad? Y nos bendice a nosotros. Y la palabra habla de, you know, 30 veces, 100 veces, lo que sea, pero no lo hacemos para recibir nosotros, lo hacemos porque nace de nuestro corazón un deseo de bendecir a otra persona que es siervo de Dios, ¿va? Entonces, pues, gloria a Dios, esto es algo que también nos pueda servir. Si usted tenga un deseo en su corazón de bendecir a su pastor o a un ministro que le está instruyendo, que le está ayudando, pues hágalo. Si Dios lo pone en su corazón, hágalo porque es una bendición a su vida. Y Dios le bendice también, ¿verdad? A nosotros, gloria a Dios. Amén. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne seguirá corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu recibirá vida eterna. Ok, entonces aquí está hablando también ah, de algo parecido, ¿verdad? De bendecir a los que le instruye, pero dice que todo el hombre que sembrare, esto también llegará. Entonces, cuando nosotros estamos, y esto no está hablando necesariamente de cosas físicas, también está hablando de cosas espirituales. Cuando nosotros sembramos amor y bondad y compasión, o sembramos la palabra de Dios para enseñar a otras personas, y los traemos a los pies de Cristo. Dios no será burlado. Cuando lo que nosotros sembramos, esto también recibiremos. Pero si sembramos críticas, si sembramos pleitos, si sembramos chismes y cosas así, Dios tampoco será burlado. Si usted sembre mal, va a recibir mal de parte de Dios. Y Dios es bueno en hacerlo. Es justicia, ¿va? Entonces, no podemos ni acusarle a Dios de que Dios no está haciendo bien cuando nos juzga a nosotros y nos condena aún a nosotros si nosotros hemos condenado a otros, porque es la justicia de Dios. Y aquí nos ha declarado, como nosotros sembramos, nosotros también recibiremos, segaremos. El que siembra para la carne, para su carne, de la carne, de su carne también segará corrupción. ¿Qué está diciendo? Si nosotros estamos haciendo, solo trabajando para nosotros mismos, si estamos buscando los placeres de la carne, ¿verdad? Lo que vamos a recibir es la corrupción de la carne, porque estamos sembrando para el carne. Y todos hemos hecho esto en nuestras vidas, porque vivimos aquí, parte, la verdad, de esta vida. Pero lo que Dios está haciendo
es que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu Santo recibe vida eterna. Entonces, ¿qué es esto de cegar para el Espíritu? Pues Romanos 8 declara, y no puede ser más claro, el que es guiado por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Entonces, si sembramos para el Espíritu, hacemos lo que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo dice, ve y habla a esta persona y dile esto, pues lo hacemos y estamos sembrando en la vida de esta persona conforme al Espíritu Santo. O si el Espíritu Santo nos dice, lleva esto y déselo a esta persona, aunque sea dinero o aunque sea cosas. Yo conozco un testimonio, es impresionante, que uno, como estaba empezando a escuchar la voz del Señor y le pidió al Señor, y dijo, Señor, úsame, quiero escuchar tu voz y obedecerte. Y luego escuchó en su mente, compró un galón de leche, nada más. Pero dijo, lo voy a obedecer. Y fue y compró un galón de leche. Y luego tenía un galón de leche en la mano. ¿Y ahora qué hago? Y como sintió en su espíritu, ¿verdad? Que empiece a manejar. Pues se mete en el carro y empiece a manejar. No sabe a dónde va. Nada más como el espíritu le guía, está manejando. Cuando de repente siente en su corazón, el espíritu dice, párate aquí en esta casa. Y dijo, bueno, ok. Y se paró. Y luego el espíritu dice, lleva ese galón de leche a la casa. Imagínese. Ahora sí las cosas se ponen más, mm, ¿verdad? Porque vamos a tocar la puerta con un galón de leche en la mano. ¿Y qué le vamos a decir a la persona ahí en la casa, va? Pues aquí vengo porque Dios me envió con un galón de leche. Pero es lo que sentí en el espíritu, ¿verdad? Y luego lo hizo, llevó su galón de leche y tocó la puerta y empezaba a decir, "Pues, yo sé que eso es un poco extraño, pero siento que Dios me dijo que le llevara este galón de leche. Pero cuando se abrió la puerta y llegando a la casa, escuchó como un bebé que estaba llorando pero cuando llegó a la puerta, tocó a la puerta, se abrió la puerta, el señor ahí de la casa y vio el galón de leche en su mano, lo agarró, se gritó, lo agarró de ese galón de leche y se fue corriendo a la casa. Y él se quedó ahí, como, ¿qué pasó? Y unos minutos después regresa esa persona y dice, perdón, pero no tenemos, no hemos tenido manera de comprar ni leche para el bebé, no tenemos ni leche para el bebé y son días que no ha comido nuestro bebé y usted es un regalo de Dios. Imagínese, el que siembre para el Espíritu, ¿va? Nosotros tenemos que aprender a escuchar esa voz del Espíritu de Dios y donde el Espíritu lo que pida de nosotros tenemos que obedecer esa voz. Y esto para mí es el que siembra para el Espíritu, porque estamos obedeciendo esa voz, que escuchando la voz y luego donde Él nos manda, aunque sintamos nosotros un poco incómodos, ¿verdad? ¿Cómo que voy a tocar esa puerta? Sintamos incómodos, pero lo hacemos, ¿va? Y luego dice del Espíritu, seguiremos vida. Mire, hermanos, hay tanto que Dios quiere hacer en el mundo y quiere usar a sus hijos para hacer tan grandes cosas en el mundo, pero sus hijos no quieren someterse a la voz. ¿Ah? Imagínense si el pueblo de Dios realmente estuviera sometido a la voz del Espíritu de Dios, cuán grandes cosas Dios podría hacer en el mundo hoy. Pero bueno. Muchos estamos más bien pensando en nosotros mismos, en nuestros deseos y qué vamos a hacer, comprar tengo que ahorrar un poquito más para comprarme este nuevo carro, lo que sea, ¿verdad? Que pone en nuestro corazón y estamos pensando más en nosotros que en lo que tiene Dios para nosotros. Bueno, ok, interesante. Dios no puede ser burlado. El hombre
como el hombre sembrare, así también seguirá, para bien o para mal, dice la palabra. Y dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. A su tiempo nosotros recibiremos, ¿verdad? El pago de nuestra obra, de nuestro, del bien que nosotros hacemos. Mire, no somos salvos por las obras de bien que nosotros hagamos, pero somos bendecidos por las obras. Segamos recompensa por lo que hacemos en Dios. Y como dice, no nos cansemos en hacer bien para Dios. Como dice, como dijo, cuando lo dije, cuando el Espíritu Santo nos hable, pues que obedezcamos a este Espíritu y sigamos a Dios, ¿verdad? Aleluya. Porque en su tiempo, a su tiempo, en el tiempo que Dios tiene preparado, nosotros vamos a cegar lo que hemos sembrado, o para bien o para mal. Espero que nosotros estamos sembrando para bien, ¿verdad? Para que haya en nuestra vida esta bendición de Dios. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros somos llamados para ser un buen ejemplo al mundo de tratar con bien a los que nos tratan con mal. Yo sé que hay personas, hermanos de la iglesia, y lo hemos visto aún en nuestro grupo, ¿verdad? De que hay personas que están siendo atacadas, personas que están siendo tratadas muy mal. Pero aquí dice, cuando tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, aún a los que nos hacen mal. Hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe, a la familia de la fe. Que nosotros tratemos bien con nuestros hermanos en Cristo. Pero cuántas veces, como hemos dicho, en vez de tratar bien a nuestros hermanos en Cristo, encontramos de que pues no es así. Pero aquí, hermanos, tenemos instrucción y también advertencia para nosotros nuestras vidas, que seamos nosotros esas personas que hacemos bien en todo lo que podemos, pero especialmente en la familia de Cristo. Y como vimos, hay recompensa, segaremos lo que sembramos, dice la palabra. Es la misma párrafo aquí que estamos leyendo. Ok, luego Pablo sigue diciendo, mirad con cuán grandes letras escribo de mi propia mano todos los que quieren agradar. Ok, bueno, primeramente voy a parar aquí. Mirad cuán grandes letras escribo de mi propia mano. ¿Por qué digo esto? Porque usualmente las epístolas, Pablo los dicta y hay personas que los va escribiendo, ¿verdad? Que lo escriben a su mano. Y en aquel tiempo no tenían como computadoras, no tenían impresoras, todo fue escrito a mano, ¿verdad? Y aquí, terminando esta carta, Pablo tomó las hojas que ya habían dictado y ya estaban escritos, y Pablo está ahora escribiendo su propio saludo a los hermanos con su propia mano. Y por eso dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahora Pablo está escribiendo, ¿verdad? En esas cartas y se los declara para que también reconozcan. Esta es la firma de Pablo, ¿verdad? Estas son las letras de Pablo. Pero bueno, él tomó la pluma y él ahora está escribiendo estas cosas. Estas ahora los escriben a Pablo. No son dictadas, sino escritas por su propia mano. Y él dice aquí, como sigue diciendo, todos los que quieren agradar en la carne, estos se obliguen a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué dice esto? Acuérdense, este es el punto de esta carta, que vinieron hermanos que decían a los Gálatas que tenían que guardar la ley de Moisés, especialmente en la ley de circuncidarse. Y aquí Pablo está declarando estos que os obliguen a que os circuncidéis
solamente para no padecer persecución. O sea que los mismos hermanos estaban siendo perseguidos si no seguían esto de la ley de Moisés, ¿verdad? Que esa ley fue difícil, ¿verdad? De que se termine. Y yo digo, es por eso que si usted ve la historia, la nación de Israel desde la muerte de Jesús, tenían exactamente 40 años, del año 30 al año 70, exactamente 40 años para que el Señor le dio gracia a la iglesia antes de que la nación de Israel fue destruida. Vino el ejército de los romanos y destruyeron a Jerusalén y llevaron preso a muchos de los judíos y los sacaron ahí de su nación. Y básicamente desde ese momento la nación de Israel ya no existía. Y con esto se acabó con la ley de Moisés en la iglesia porque la iglesia de los judíos, como aunque los hermanos tal vez estaban ahí, pero los judíos ya no estaban y la iglesia podía seguir sin esta carga de la ley de Moisés. Lo anterior tenía que acabarse para que el nuevo pacto en Cristo siga adelante. Y vemos que ya en estos pocos años, la ley de Moisés, como que el diablo quería meter esa ley otra vez, quitando la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús, sometiéndonos una vez más a la ley que nos condena de pecados cuando la sangre de Cristo nos ha perdonado los pecados. Y por eso los dos no pueden seguir unidos porque son realmente opuestos, en el sentido de que nuestros pecados ya están perdonados en Cristo. Y la ley que señalaba la venida de Cristo tenía que acabarse porque Cristo ya vino, ¿va? Entonces vemos aquí que los que querían hacer esto de la circuncisión lo hacían para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos estaban siendo perseguidos en Jerusalén, por eso se convirtieron a creer y seguir con la ley, pero el Señor pues tiene todo bajo control. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea que para decir, bueno, ustedes también se sometieron, ¿verdad? A nuestra creencia, nuestra doctrina, ¿va? Como que estaban buscando conquistar a los demás, pero no fue así. El Señor, los sacó, ¿verdad? Los quitó para que esto no siguiera en la iglesia cristiana. Y fue necesario, y podemos ver que la iglesia entre el pueblo de Israel, los judíos, no duraba mucho tiempo, pasaba a los gentiles. Y luego con todo lo que pasó con el pueblo de Israel, la iglesia entre los judíos tampoco seguía a través del tiempo. Y hasta el día de hoy apenas se están empezando a regresar algunos judíos y pueblo de Israel a lo que es fe en Cristo, los que se llaman israelitas mesiánicos, que creen en Jesús, ahora ya se están restableciendo. Pero por tanto tiempo, cuando la nación de Israel estuvo en el desierto, como habla en Apocalipsis 12, este, ni la iglesia estuvo con ellos, ¿verdad? Ni la salvación de Cristo, de la sangre de Cristo. Pero ahora sí, y si leemos en Zacarías 12 a 14, vemos que cuando Cristo viene, Él viene para salvar otra vez la nación de Israel y Él declara que toda Israel será salvo. Entonces, no estamos aquí para condenar a Israel, estamos aquí para orar por ellos y testificar de las buenas nuevas y ayudarlos a venir a los pies de Cristo para salvación en el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora estamos libres de esta ley de Moisés.
Y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ah, me es crucificado a mí y yo al mundo, porque ni Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco vale nada, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea usted, a ellos y al Israel de Dios. Wow. Entonces, ¿qué está diciendo? Está poniendo las cosas en orden. La única cosa que tiene importancia es la nueva creación que somos en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo, ¿verdad? Y dice que, y él dice, por quien el mundo, por Cristo Jesús, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No tenemos nada que ver ya con el mundo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nosotros ya no somos parte de este mundo. Nosotros somos del reino de Dios. ¿Va? Entonces, en esto vemos nosotros que nuestra vida está transformada por esa hermosa y terrible cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, porque en Cristo, y habla de la circuncisión o la incircuncisión, tampoco nada importa. Lo único que importa es esta nueva creación que somos en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es el Espíritu, la obra del Espíritu que Él hace en nosotros para que nosotros seamos hechos realmente criatura nueva, como habla la Escritura, que en Cristo Jesús somos hechos una criatura nueva. Y esa criatura es hecha cuando viene el Espíritu Santo y somos renacidos por la presencia del Espíritu de Dios. No somos renacidos por una oración, estamos renacidos cuando viene el Espíritu Santo sobre uno. Y cuando ese Espíritu viene y nos empieza a enseñar el camino de Cristo y nos empieza a guiar en la senda de justicia y nosotros escuchando y obedeciendo la voz del Espíritu, nosotros llegamos a ser esta nueva criatura que está en Cristo Jesús. Aleluya. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos quienes, los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es la regla? Que no hay nada que importa más que la nueva creación que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si andamos en esta nueva creación, paz y misericordia sea a nosotros. Y también, hermanos, y también al Israel de Dios. Y también al Israel de Dios. Paz y misericordia, pero a todos los que anden conforme a esta nueva criatura en Cristo. Aleluya. A Él sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, wow, qué bendición. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿va? Qué interesante, como el Señor, como el apóstol Pablo ya dice, ya basta con todos esos problemas y no me molesten porque yo traigo las marcas del Señor Jesús en mi cuerpo, ¿va? Que Él ha sufrido, ha pagado su precio, ¿verdad? Y que ellos pues ven que quién es Él y lo que Él ha hecho por ellos y lo que el Señor hace por medio de Él. Y luego dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también sea con su espíritu, porque nosotros también somos parte de ese increíble pacto que Cristo ha hecho para con el ser humano. A Él sea la gloria. Ok, este es un capítulo también no muy largo, poco corto, pero hay mucho aquí también para nosotros aprender y ver cómo Dios está obrando, cómo Dios está haciendo su obra de santificación
en nosotros, pero también dándonos a conocer nuestro caminar bajo el Espíritu Santo para no herir a nuestros hermanos, sino para ayudarnos y que estemos nosotros siempre fieles a Cristo y que seamos nosotros esa criatura nueva en Cristo Jesús. Amén. Y luego de ahí hay recompensa para el trabajo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, como dice en 15, 1 de Corintios 15, no está en vano. No estamos trabajando en vano. Y a Él sea la gloria. Amén. Ok, bueno, aquí le voy a abrir si alguien de las hermanas que están aquí, si tienen algún comentario o pregunta o algo que quieren mencionar. ¿Cómo ven este capítulo? Y esta situación también en Gálatas. Hermana Alexandra. Sí. Qué importante esto, ¿sabe? Que yo hace muchos años atrás en la iglesia había un matrimonio joven. Ella era un poquito mayor que él, pero era un matrimonio bonito, tenían dos pequeños, lindos. Como yo dirigía la escuela dominical, estaba siempre en contacto con ellos. Y había otra gente que tenía mayor comunión con ellos, eran como más amigos. Y, y de pronto dejaron de ir a la iglesia. No, se cambiaron de iglesia, se cambiaron de iglesia. Pero era como una cosa extraña, porque era como, uno preguntaba por ello y era como rápidamente decir que no pasaba nada y como cambiar rápidamente de tema. Y un día dicen que se había muerto la esposa de este hermano, él se llamaba Mario, y tenía un nombre extraño, pero no recuerdo su nombre de verdad. Dije, pero ¿cómo? Pensé para mí, ya no estaba enferma. Y al final una hermana me tomó a un lado y me dijo, Alexandra, ¿sabes qué pasó? Y se supone que mi iglesia era iglesia de gracia. Pastorellos tuvieron problemas matrimoniales o algo así, y ella cayó en el alcoholismo. Pero nadie la restauró. Y sabe que todavía yo siento un dolor profundo en mi corazón porque ella era una mujer muy dulce, muy especial. Y ella murió alcoholizada, botada en la calle. Y sabe que yo nunca he podido sacarme ese dolor cuando yo me acuerdo de ella. Y yo siempre me acuerdo de ella, pero es como un dolor tan profundo en mi corazón porque como yo era nueva en el grupo de esa iglesia, ellos habían empezado hacía muchos años, ellos se conocían, tenían otro tipo de relación, pero yo siempre pensé, cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo no pude ayudarla? ¿Cómo? Al punto que ella murió literalmente botada en la calle, alcoholizada. Y sabe que cada vez que leo Gálatas, vuelve ese dolor en mi corazón porque ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? No sé, la verdad es que nadie me dijo nada, nadie me quiso, o sea, como en el fondo, como, ya pucha, qué lamentable, sí, qué pena, pero es triste porque la verdad es que, ¿cuántos habrán pasado por lo mismo? No necesariamente alcoholizados, pero ¿cuántos, como usted dijo, finalmente se van? Y el problema es que no se van solamente de la iglesia, porque si no sería, bueno, hay miles de iglesias que lo pueden recibir, pero ¿cuántos se alejan del Señor? ¿Cuántos se alejan heridos con Dios? Porque si nosotros los que podemos hacer algo por ellos, en nombre del Señor, no lo hacemos y nosotros nos vemos, somos visibles, esta persona pierde la esperanza, porque a Dios no lo ven. Entonces es como, yo siempre me he quedado con,
los niños deben ser jóvenes, grandes, casados, seguramente tienen niños, hijos, pero sabe que siempre me he quedado con esa tristeza enorme. Y cada vez que leo Gálatas aquí, ese primer versículo me estremece. Pues amén, sí. Y la cosa que yo pienso que, que muchas veces suceda, como en casos así, es que ellos se separan de la iglesia y nosotros nos olvidamos de ellos. Ni oramos por ellos, ni pensamos en ellos. Bueno, su vida es suya, que el Señor lo bendiga y ya. Pero si nosotros hubiéramos, y no estoy hablando de usted, pero digo en general, ¿verdad? Si la iglesia hubiera seguido orando y orando y orando por esa alma que estaba ya fuera de gracia, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué puede ser el Señor? ¿Sabe que muchas veces el Señor, porque nos ha dado libre albedrío, Él no puede intervenir si alguien no le pida, porque estaría quitando nuestro libre albedrío? Pero si nosotros, por nuestro libre albedrío, clamamos a Dios y pedimos que Él se interviene en la vida de la persona, pues no está violando el libre albedrío, sino está respondiendo a las peticiones de sus hijos para traer misericordia y ayuda y bendición. No va a quitar tampoco el libre albedrío de la persona que está en su falta, pero lo puede ayudar, lo puede llamar y el Señor puede hacer tantos milagros. Pero lastimosamente nosotros muchas veces nos olvidamos de ellos y me incluyo, ¿verdad? Nos olvidamos de ellos y bueno, ¿verdad? Que su vida es suya y pues sigamos adelante. Pero yo pienso que ahí es donde también el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros y nos llama, pero a orar y a interceder. Pero muchas veces nosotros no estamos atentos a esa voz. O nos llama en la madrugada y decimos, no, Señor, estoy cansado, cansada, pues no quiero levantarme ahora y dejamos pasar una oportunidad preciosa de orar por alguien que esté en mucha necesidad. Hablando de eso, le comparto otro testimonio que conozco una señora, la conozco personalmente, am, y durante la Segunda Guerra Mundial, el Señor le levantó en la madrugada y dijo, ore por un muchacho que ella conocía, que sabía que era un soldado ahí en la guerra, ¿verdad? Y era como las 2, 3 de la mañana y el Señor le dijo, levántate y ore por ese señor. Y se levantó y oró, ¿verdad? Y luego como que se quería pues, ya otra vez regresar a dormir a su cama. Y el Señor le dijo, no, sigue orando, sigue orando. Y seguí orando y no me, como, no sé cuántas horas estuvo ahí orando por ese varón. Y luego, tiempo después, cuando ella vio a esa persona, lo vio, ¿verdad? Se encontró otra vez con esa persona y le hizo la pregunta, ¿qué le pasó en tal fecha, en tal hora? ¿Qué le estaba pasando exactamente en esta fecha? Y él lo pensó y dijo, pues, y ella le dijo, porque el Señor me tuvo levantado orando por usted justamente a esta fecha y a esta hora. Y él lo pensó y dijo, esto fue exactamente cuando yo era un paracaidista, estaba detrás de las líneas de los alemanes y los habían rodeado y estaba en grave peligro, justamente en ese momento de ser muerto. Y el Señor la levantó a ella, estuvo orando y él está vivo, ¿va? Porque ella oró y era obediente a esa voz. Hermano, no sabemos el poder de nuestras oraciones cuando el Espíritu nos llama, pues que obedezcamos su voz y hagamos un esfuerzo. No le costó tanto a la hermana perder su sueño esta noche, pero
Es probable que salvó la vida de ese varón y por la gracia de Dios. Aleluya. ¿Alguien más? Amén, hermana. Este, este versículo, el primero, ¿no? Es muy importante de aprendernos de memoria este versículo nosotros para no olvidarnos, ¿no? Porque es como usted dijo al principio, es muy importante este versículo, pero a la vez también no solamente aprendernos, sino que Dios nos enseñe, ¿no? Porque solos no podemos hacer, por ejemplo, para hacer, como dice acá, corregir o hacer volver o dar un consejo a una persona que cometió, que fue sorprendida por decir en alguna falta. Primeramente nosotros, yo creo que Dios, eh, como dice acá, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea que es importante que nosotros seamos urgente tratados por el Espíritu de Dios en el tema de la mansedumbre, ¿no? Porque es la única forma que Dios también nos puede usar y confiar en nosotros de que, o sea, Él nos enseñó para que nosotros lo hagamos conforme Él nos enseña, ¿no? Eh, yo he tenido algunas experiencias con este versículo, pero hay una que les cuento con la mía, ¿no? Porque el, el, yo todavía no entendía bien esta palabra, ¿no? Y yo estaba pasando una prueba muy, muy triste para mí, hablando de mi matrimonio, ¿no? Y, y, y yo estaba mal y es bonito cómo Dios hace las cosas, a uno le enseña de una forma, a otra de otra forma, con la misma palabra, ¿no? Por eso hay muchas prédicas con un mismo versículo también. Y bueno, y yo estaba pasando mal y yo como que quería que Dios me dé la razón porque yo lloraba, porque yo sufría, porque yo reclamaba por todo eso, ¿no? Y el Señor, lejos de consolarme, como a veces dicen, a mí Dios siempre me trató con mucho amor, cuentan, ¿no? Y yo, en cambio, a mí siempre fue duro el Señor conmigo. Yo siempre me acuerdo que el Señor fue duro. No sé si Él mandaba a exhortarme o era cuestión de algunas personas que me veían y no sé, tenían que decirme algo y lo decían a la manera de ellos. Pero siempre fue duro conmigo. Por ejemplo, él, había un hermano que vino supuestamente a ayudarme. Yo tenía problemas, ¿no? Que mi ex marido se estaba yendo con otra persona, con otra mujer. Entonces yo sufría y el Señor, vino un hermano con otra hermana que no eran matrimonio, sino que eran hermanos, los dos se conocían y como ella me conocía a mí que yo estaba pasando mal, le invitó a él para que me hablara. Y él me dice, eh, lo que usted está pasando no es nada comparado con lo que pasó Job, me dijo así. Y yo digo, y entre mí yo pensaba y digo, ¿será que me estoy quejando de ganas? Eh, yo sufría porque aparte me daba vergüenza ya seguir contando lo que me estaba pasando, porque yo dije, estos me van a retar más y mejor no les voy a decir nada. Y ahí me contaba de Job, porque yo no sabía, no era nueva en esto todavía. Pero el Señor ya me estaba instruyendo y el Señor me dice, me acuerdo que estaba sentada en el piso y me di vuelta y me acosté en el piso y lloraba.
y el Señor me dice, levántate, no seas rebelde, me dice así. Y yo me asusté, yo digo, en vez de que me consuele, me tratan mal, entre mí pensaba, ¿no? Me dice, levántate porque hay otros que están peor que vos, me dice el Señor así, y me hablaba a mí. Y, y, y yo asustada y con vergüenza también, ¿no? En otra época, en otro momento, que también era casi por lo mismo que estaba pasando yo con mi ex marido. Y el Señor me dice, levántate, no seas rebelde, me dice, vos sos mi pueblo y vos vas a ir a donde yo te mande, me dijo así. Y yo asustada, dolida con lo que me estaba pasando, me dice, levántate y anda. Hay otra persona que te está esperando, me dice. Yo ni siquiera conocía la casa, no sabía quién era. Y me dice, andate allá. Y me mostró una puerta y me dice, andate allá. Pero yo salí de mi casa, no sabía por dónde tenía que irme. Yo caminaba y de pronto me encontré con esa puerta. Y ahí estaba una hermana que ella había estado pasando lo mismo que yo, no lo mismo que yo, peor que yo. Y ahí entendí lo que el Señor me dijo, ¿no? Vos sos mi pueblo y vas a hacer lo que yo te mando, me decía. Yo todavía estaba dolida, triste con lo que me estaba pasando, pero llegué a esa casa y era una hermana la que me estaba esperando, pero yo caminé sin saber si era por ahí o no, pero llegué a esa casa, estaba cerquita de mi casa, y la hermana empieza a hablarme, y digo, es verdad que ella estaba pasando peor que yo, porque ella tenía a su esposo que también estaba yéndose con otra mujer, pero ella estaba embarazada y yo no estaba embarazada. Y ella, el problema de ella era peor. Entonces, y ahí me enseñó el Señor a digamos, primeramente a escucharlo a Él, a esperar que Él me muestre a dónde tengo que irme, y como Él me dijo, que todo lo que ella me cuente, yo no tengo que contar a nadie, digamos, de gente que conozca de ella, ¿no? En la iglesia, lo que sea. Con el permiso de ella podía contar el testimonio, lo que sea. Pero el Señor me enseñó ahí a que aprenda a ser callada, a que no cuente y a que yo era su pueblo y que tenía que irme a donde él me mandara. Y calladita, sin protestar. Entonces ahí el Señor me enseñó el tema de la mansedumbre, y también el Señor me mostraba que uno tiene que ser, digamos, instruidos por Dios, guiados por Dios, ¿para qué? Para que nosotros no andemos, como dije hace un rato, contando a otros lo que Dios me mandó a hacer, digamos, en este caso, a ayudar en los problemas. Y esta hermana había estado embarazada y se había ido despechada por lo que le estaba pasando, había empezado a tomar, se fue a un cumpleaños, se emborrachó, y bueno, y el Señor, yo pienso, ¿no? Que en este momento, digamos, con este versículo, Dios nos enseña a tener un buen testimonio para que la gente eh, nos respeten también, nos escuchen también, y, 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 y puedan aceptar el consejo que uno les da, ¿no? Porque acá, como él dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales,
de, a ver, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, es importante para mí este versículo, y yo aprendí bastante con este versículo cuando Dios me mostraba las cosas, eh, porque no era la única a quien me mandaba, no, porque Dios me enseñó a mí la intercesión y Él me mostraba los problemas de las personas y me mostraba qué tenía que hacer. Entonces yo desde ahí empecé a escuchar la voz del Señor para saber cómo hacer y aprender a callarme y no criticar ni decir, uy, a mí me dijeron así, esto no es nada, pero yo no podía decir lo que usted está pasando no es nada, porque estaba sufriendo. Siempre que Dios me mandó a donde una persona era porque estaban sufriendo, estaban mal. Entonces, y como dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando dice que nos amemos los unos a los otros o que amemos al prójimo, ¿no? Y es importante, eh, digamos, ser instruidos por Dios, porque es la única forma cuando que Dios nos considera a nosotros como preparados para hacer la buena obra del Señor. En este caso hay que ser muy delicados, hay que ser callados, hay que ser, digamos, bien, tener sabiduría de Dios para no hacer lo que otros hacen. Por ejemplo, yo he visto y en la iglesia misma donde yo me crié, ¿no? Que se enteraron enseguida lo que les contaron y fue peor para esa persona porque le contó lo que le pasaba y el otro fue y contó a otros y el otro contó a otros y se enteraban porque eh, no se cayó, no pueden callar. Entonces, para uno ser consejeros, en este caso, como dice acá, necesitamos también aprender a callar todo lo que nos cuentan, eh, que quede en secreto. Y yo siempre que voy a hablar con alguien, yo a veces yo les digo, yo no voy a avisar a nadie, no voy a contar a nadie lo que vamos a hablar las dos o quien sea, con quien sea. Y bueno, y uno va aprendiendo y eso es importante, este versículo para dar un buen consejo, ser respetados como hijos de Dios y, y que ellos confíen, porque si uno va y habla con otros y se enteran, estamos lastimando peor de lo que lo encontramos con el primer sufrimiento, digamos, ¿no? Y también me gusta este versículo de acá abajo que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda buena obra al que lo instruye. Por ejemplo, yo a veces no entiendo, por ejemplo, al evangelista, al maestro, a los profetas, porque Dios ha llamado, ¿no? Al pastor, al apóstol, a los maestros. Yo creo que el pastor tiene un sueldo de alguna manera, algunos no lo quieren recibir, pero otros sí lo reciben porque no tienen otra entrada. Entonces yo digo, por ejemplo, a los maestros, ¿cómo si nosotros no damos, no colaboramos, como dice acá, ellos tendrán buena gana de seguir instruyendo, sabiendo que, o sea, no, no, no tienen ninguna ayuda económica, digamos, en este caso. No sé cómo es eso, porque el pastor puede tener un sueldo y los otros ministerios, ¿cómo se mantienen?
Esa es una pregunta. Amén. Ok, gracias, hermana. Estos son, sabe que cuando el Señor le envió a esa hermana, es un testimonio realmente impresionante, ¿verdad? Que el Señor le mostró la puerta y usted salió en fe, encontró la puerta y se encontró con otra persona con el mismo problema que usted tenía, pero aún mayor. Y como usted pasaba por lo mismo, me imagino que usted tuvo entendimiento y comprensión y compasión que la otra persona que vino para ayudarle a usted no tenía, porque no estaba pasando por esto. Y usted, me imagino, pudo darle consejos y ayudas mejor a ella por medio del Espíritu Santo que le envió, ¿verdad? Que usted recibió Mm, también, ¿verdad? Porque, y Dios usa todo lo que nosotros pasamos. La Biblia dice, lo usa por nuestro bien. Entonces, si estamos pasando por situaciones, es una oportunidad donde Dios nos puede usar para también traer bendición a otras vidas. Tenemos que aprender a confiar en el Señor en todo lo que está pasando en nuestras vidas y dejarlo a Él usarnos y guiarnos y pues como usted hizo, someternos a su voz y a Él sea la gloria, pero grandes cosas Él puede hacer. ¿Ven? mm. Alexander, Quizá es importante que podamos ver cuando el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, a veces nos cuesta entender la palabra restaurarle porque pensamos que es corregirle, pero en el fondo lo que esta palabra quiere decir aquí es tráiganlo de vuelta, traigámoslos de vuelta con espíritu de mansedumbre. Entonces, la idea del apóstol Pablo aquí no es corregirlo, no es hacerlo, no, está hablando, porque dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está hablando de un espíritu de mansedumbre y en el fondo es, si alguno está en falto, si alguno tiene problemas, si alguno está en pecado, ustedes que son espirituales, tráiganlo de vuelta. Ujú, Pero sí. ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Porque a veces esa actitud, gracias al Señor, que usted no se fue. Porque no vi en ninguna parte el espíritu de mansedumbre en la persona que le dijo, pero lo que usted está pasando no es nada, Job. Sí, pero son cosas distintas. Job es Job, Charo es Charo. En cambio, yo creo que usted actuó con más espíritu de mansedumbre tratando de traer a esta persona de vuelta, considerando que usted estaba pasando una situación súper difícil y compleja. Entonces, cuando hablamos de restaurarle, a veces en el lenguaje castellano suena como corregir, pero no es así. Es, oye, es sanarlo, traerlo de vuelta, apapacharlo. No es aplaudirlo por su pecado, sino que hablarle, mencionarlo, pero Pablo apunta aquí con un espíritu de mansedumbre, porque tenemos que considerar el contexto. Aquí estaban peleando la circuncisión, la incircuncisión. Estaba fuerte la batalla en opiniones, en doctrina. Entonces la idea era como, oye, por eso es que dice, considérate a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Porque algunos se creían más espirituales que otros, con más derechos que otros, mejores que otros. Entonces Pablo, en todo lo fuerte que estaba hablando, usa esta palabra para decir, oye, esa persona se cayó, se equivocó, pero ¿saben qué? Tráiganlo de vuelta, acógelo, enséñenlo. Y en la enseñanza va a corregirse, el Espíritu Santo va a obrar también. Oren por él, acójanlo, no lo echen fuera. Y eso es traer de vuelta. Y es como traten de volverlo a su inicio. Eso es lo que quiere decir esa palabra restaurar ahí. Y eso es lo que a mí
me conmueve porque este libro de Gálatas, hemos visto desde el principio a fin, que al final Pablo termina y dice, oye, ya no me molesten más, no me causen más molestia, ya, es suficiente, basta. Y dice, de aquí antes, o sea, ya, basta, suficiente, porque ¿saben qué? Yo puedo demostrarles a ustedes que yo tengo razón, que en el fondo soy mejor que ustedes, soy más espiritual que ustedes. Pero al final me emociona porque de nuevo está el amor de Pablo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo no dice sea con ustedes, dice sea con vuestro espíritu. Es decir, un espíritu pacífico, lleno de amor, lleno de gracia. Entonces, Pablo empieza con algo tan especialmente delicado, fuerte, y termina con algo también delicado, muy, muy de un papá tierno. ¿Saben qué? Después que dijo algo tan fuerte como, ¿saben qué? No me molesten más. En el fondo ya no les voy a hacer caso, los voy a ignorar. Nadie me causa molestia. Como decimos en Chile, no los voy a pescar más. No los voy a considerar más. ¿Por qué? Por una razón súper poderosa. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero ya de nuevo está su corazón de padre diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y eso me conmueve porque no dice sea con ustedes, pásenlo bien, disfruten un abrazo, cariño, como a veces despedimos las cartas, sino que está hablando a nuestro espíritu. Perdón. Les voy a Amén. contar otro testimonio también. Había un hermano en la iglesia que era líder, ¿no? Y yo siempre le sentía olor a que había tomado vino y andaba medio raro, así, iba a la iglesia así. Y era líder también él. Pero nadie le decía nada. Y un día se me salió a mí, se me salió. No era, yo no escuché que Dios me dijo, anda y decirle. Algo le dije yo, le dije que, le pregunté, ¿no? Le dije, mi hermano, usted anda tomando vino, ¿no? Le dije así, pero me salió de una. Y me dice, no, le digo, sí, le digo, sí, porque usted huele a vino, le digo. Entonces entró a la iglesia, porque estábamos afuera, entró a la iglesia cuando le tocó hablar a él, justo ese día en el culto me dice, tengo que reconocer, me dice que no sé por qué a mí nadie me dijo nada. Me veían que venía medio borracho a la iglesia, a los cultos, a hacer lo que tengo que hacer acá, y nadie me dijo nada. Y me dice, y dice, pero hubo una valiente que sí me dijo que estaba borracho. Y, no, y dice, sí, yo vengo, dice, por favor, te pidió que oremos por él para que se le vaya eso, ¿no? Y, pero, o sea, yo no escuché, pero se me salió así, se me salió, no sé si Dios mismo me hizo que salga y que hable así, pero le vino muy bien a él porque él lo reconoció y cambió. Él cambió porque seguro que todos estaban orando después por él, pero él mismo decía, siempre me veían, me decía, pero nadie me dijo nada, nadie me decía nada, me veían en lo que yo estaba haciendo. Y eso también, o sea, también de valientes del que reconoce que realmente que
es verdad lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, y al final pudo cambiar, él pidió oración y lo importante fue también que habló delante de toda la gente, de toda la iglesia. Yo ando así y ahora me acaban de decir eso y fue bueno, a pesar de que yo decía, este me va a retar, me va a decir que le importa. Y eso es también lo que hay ahora, ¿no? ¿Por qué te metes? Dejales que hagan lo que quieran, siendo cristianos. A mí me han dicho así, ¿por qué te metes? ¿Por qué se mete? O sea, que cada quien haga, pero si a mí Dios me está mostrando y yo lo puedo hablar a Él, porque si Dios no me muestra, si Dios no me hace ver, yo no voy a hablar, pero cuando ya me muestra, me hace ver, me hace entender, yo sí voy a hablar, porque a mí ya me enseñó el Señor a hablar, con mansedumbre, calladita, digamos, sin que tenga, no tengo que ir a decir, miren lo que hizo este hermano o la hermana. Entonces, yo creo que Dios busca también personas que puedan aprender y pueda confiar Dios en estas personas para mandar a hacer, volver, como dice mi hermana Alexandra, hacer restaurarlo, no a criticarlo, no a hacer mal, sino que hacer volver al hermano o al hermano. Amén, así es, gloria a Dios. El Señor, no, o sea, tenemos muchas oportunidades de ser testigos, ¿verdad? Y de ayudar a los demás. La cosa, como dice aquí, es que busquemos el Espíritu y que nosotros no nos exaltamos a nosotros cuando venimos para corregir a otros, sino, y como dijo la hermana, restaurarlo, como regresarlo a los caminos. No venimos para juzgar o echar fuera, venimos para restaurar y restaurar sus vidas en el Señor Jesús y su caminar en el camino de justicia, porque pues todos nosotros fallamos y todos pecamos y nos necesitamos los unos a los otros para que nos apoyemos. Y en esto pues está la gracia de Dios en nosotros cuando hacemos esto. Aleluya. Bueno, ¿algo más? Hay en mi trabajo, en mi primer trabajo, cuando yo vine a Argentina, eh, yo veía, ¿no? Que el hijito de mi patrón, él tenía, tenía 4 añitos tenía, y ellos no eran cristianos. Y el chiquito decía, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero, decía así. Y, y yo podía, como ellos se quedaban conmigo y los padres se iban a trabajar, y yo le decía, me aconsejaba, le decía, eh, por favor, no hagas eso con tus padres. eh, Hablaba de Dios, ¿no? Al chiquito, y él calladito escuchaba y me decía, ¿por qué vos, que no sos nada, me corregís y mis papás no me corrigen? A veces yo hago a propósito, decía este chiquito, para ver si me corrigen, pero no me dicen nada. Pero vos que no sos nada, Charito me decía así chiquito, él me decía, vos me corregís, yo creo que vos me quieres, me decía. Por eso me corregís, por eso no quieres. Me admiraba cómo él podía hablar eso conmigo. Decía, porque vos me quieres y no quieres que yo haga, que yo sea así. Pero yo quiero que mis papás me corrijan y por eso yo hago mal las cosas con ellos, por eso yo les grito, por eso yo hago esto, por eso yo no les hago caso, decía, porque quiero que me corrijan. Imagínense, o sea, no eran cristianos, pero cuando, cuando ellos ya empiezan a sentir algo de Dios,
empiezan a querer, o sea, a querer, digamos, ser corregidos, porque la rebeldía es clarito también la falta de amor, y puede pasar eso en cristianos también. Sí, amén. Gloria a Dios. Pues, aleluya. Qué interesante capítulo, ¿verdad? Terminando aquí el libro de Gálatas, hablando de cosas que otra vez que nos afectan hasta el día de hoy y son muy buenos consejos y instrucciones para nosotros, para nuestro bien y también para el bien de la iglesia. Y a esto Pablo se preocupa, ¿verdad? Para el bien de la iglesia entera. Y Dios también, porque somos sus hijos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, pues, gloria a Dios por esta bendición y gracias al Señor por Pablo y por su sabiduría que Él le dio al apóstol Pablo. Y también que estas cartas se han conservado hasta el día de hoy en la Biblia y podemos también nosotros leer esto y recibir instrucción, porque esto fue el propósito de Dios. Esa Biblia es puesta para nosotros hoy día. Y aunque ellos pasaron estas cosas hace mucho tiempo, pero nosotros hasta el día de hoy seguimos pasando cosas parecidas y el Señor nos sigue instruyendo. Y digo, gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Amén. El Aleluya. versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. ¿Algo más? Versículos para tener muy en cuenta, ¿no? Para aprendernos y memorizar, digamos, y pedirle al Señor que nos enseñe a actuar como a Él le gusta. Amén. Buen consejo. Muy bien, entonces, hermana Alexandra, ¿usted nos quiere despedir esta noche? Amén, pastor. Señor, estamos tan agradecidos de tu amor, de tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos dedicarlo al estudio de tu palabra. Señor, gracias por tu palabra escrita, Señor, que podemos leerla, estudiarla, Señor. Como dice nuestra hermana Charo, Señor, graba, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes tu palabra. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido invertir, Señor, delante de ti en esta noche. Gracias por nuestro pastor, Señor, bendícelo, que tu gracia sea sobre él. Señor, gracias porque tenemos la libertad de reunirnos, Señor, para estudiar de tu palabra. Señor, guárdanos. Estamos, Señor, despidiendo esta noche del estudio de tu palabra, pero no nos despedimos de ti, Señor, sino queremos que tú nos sigas ministrando, hablándonos, Señor, y restaurando, Señor, nuestras vidas. Sabemos que tú eres tan manso, Señor, siendo Dios sobre todo, Señor. Tú tienes ternura, mansedumbre para corregirnos y buscarnos, Señor, para que volvamos al camino y hacer lo correcto delante de ti. Gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Amén. aleluya. Muchas gracias para los que están mirando también esta clase por YouTube. Que el Señor lo bendiga y los esperamos en la próxima. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, buenas noches. Amén.